Pasa, pasa. No te quedes ahí junto a la puerta, que hace frío. Ven, siéntate aquí, al calor de la lumbre, pues has de estar cómodo para escuchar la historia que voy a contarte. Hace unos 1550 años existía un próspero reino llamado Extradivarius II, gobernado por el rey Leónidas y su corte de grandes líderes, entre ellos Sir Coco, Sir Abgal y Sir Osorio. Dicho reino albergaba dos torres, una oscura y otra de luz, cada una con su respectivo mago. En la torre oscura residía Baeltor Noctis, un hechicero envuelto en misterio y poder, cuyo nombre evocaba sombras y antiguas artes arcanas. En la torre de luz habitaba Eldorin Lumeheart, un resplandeciente faro de sabiduría y protección, guardián de la magia benevolente. Extradivarius II se mantenía en constantes guerras con otros reinos para asegurar su existencia. Sus ejércitos saqueaban recursos y alimentaban a sus tropas con un líquido especial, el elixir morado de los trolls. También robaban oro y recolectaban elixir oscuro, una sustancia capaz de invocar criaturas del mismísimo infierno. En uno de sus experimentos, Baeltor llevó a cabo un conjuro con resultados inesperados. De las profundidades infernales emergió un pequeño esbirro morado. La criatura, con una reverencia, juró lealtad a Baeltor, aunque en su interior sentía el peso de una extraña atadura. No tardó en invocar a un ejército de innumerables seres de su misma naturaleza, leales a él, y por ende, al mago oscuro. Estos esbirros eran feroces en combate, y tan numerosos que cualquier enemigo de Extradivarius II caía inevitablemente ante su horda imparable. Gracias a ellos, el reino prosperaba, acumulando riquezas y celebrando cada victoria con grandes festines. Las fuentes brotaban maná, los jardines rivalizaban con los del Edén, y su majestuoso esplendor hacía palidecer hasta el paraíso. Pero no todo era tan maravilloso. Esa misma noche, mientras los ciudadanos festejaban, los esbirros yacían encerrados en sus jaulas, exhaustos, apagados y débiles. El esbirro jefe, indignado, decidió enfrentar a Baeltor. El mago oscuro, con fría indiferencia, frunció el ceño. Baeltor sonrió con desprecio. Extendió las manos y entonó un conjuro de condena. Las llamas oscuras devoraron a los esbirros uno a uno, mientras sus gritos de hambre y desesperación se elevaban en la noche. El rey Leónidas y el mago Eldorin, al escuchar el último clamor de auxilio del esbirro jefe, sintieron indignación en sus corazones y corrieron a la torre oscura. Pero llegaron tarde. El rostro de Leónidas reflejaba preocupación. Eldorin suspiró. Eldorin dudó, pero finalmente cedió. Esa noche, al buscar entre los grimorios de Baeltor, encontró el conjuro para invocar al esbirro jefe, pero al pronunciarlo, solo obtuvo una respuesta de ultratumba. Leónidas apretó los puños. Eldorin cerró los ojos y asintió. Al amanecer prepararon todo. Eldorin conjuró una armadura oscura para proteger al rey. Sombras y llamas argentadas envolvieron a Leónidas, forjando sobre su cuerpo una armadura negra con inscripciones sagradas. Al alzar su espada, su voz resonó con un eco desconocido. El portal se abrió y Iron se adentró en él, desapareciendo en el reino del mal. Pasaron 4 largos años. Una noche, en la torre oscura, se escuchó un trueno. El portal se abrió. Eldorin corrió escaleras arriba y ante sus ojos, Iron apareció, junto al esbirro jefe, ahora renombrado Ironexe. Así, Iron y Ironex trajeron un nuevo capítulo a la historia del reino. Y aquella torre oscura, con el tiempo, se derrumbó. En su lugar se alzó la torre de Ironexe, que aún hoy sigue en pie. ¿Cómo sé esta historia?, pregunta el narrador sonriendo. Porque yo estuve allí. Yo soy Eldorin.